Yo soy Alicia Renzi, vicepresidenta del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, Museo Evita, y bueno, quiero darles hoy la bienvenida a este nuestro sexto conversatorio del ciclo Historias por Divulgar. Realmente digamos, las reuniones anteriores que nos precedieron fueron realmente muy, muy buenas, digamos, como un espacio de intercambio y de enriquecimiento, y pienso que hoy va a suceder lo mismo. Hoy el tema que nos convoca es la perspectiva biográfica en la historia, así que bueno, creo que va a ser algo muy interesante, y bueno, creo en ese punto que vamos a pasar un buen momento. Antes de dar la palabra a las coordinadoras para que bueno, les presenten quiénes son hoy nuestros expositores, quiero también dejarles el saludo de la presidenta de nuestra institución, la arquitecta Cristina Álvarez Rodríguez. Ella fue justamente una de las personas que pensó este ciclo, y sé, porque lo conversamos bastante, que está muy contenta con el desarrollo de esta serie, ¿no? El haber llegado al sexto encuentro, como les decía, la verdad que ha sido un año importante, digamos, ¿no? Así que bueno, sin más, y esperando, como antes dije, que sea el espacio que siempre tenemos tan productivo, le doy la palabra a nuestra querida Aldana para que los presente. Bueno, buenas tardes. Bueno, muy bien, muchas gracias Alicia por la presentación. Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Bueno, les comento brevemente cuestiones así organizativas. Hoy moderando, coordinando este encuentro me acompaña también Ariana Leusi, que es parte del Instituto de Perón, Museo de Evita, como yo. Así que los vamos a estar acompañando y ordenando un poco, entre comillas, la charla, ¿no? Hola, Bueno, buenas tardes a todos. una cosa importante es que vamos a estar grabando esta exposición por razones de archivo, así que si alguno, bueno, prefiere apagar su cámara, no hay ningún problema. En relación a cómo nos vamos a organizar, va a haber exposiciones, ¿no? Tanto de Marcela Ternavasio como de Gustavo Paz, a quienes voy a presentar a continuación, de alrededor de 15 minutos más o menos. Los que quieran pueden ir dejando preguntas en el chat o comentarios, obviamente, que yo voy a estar tomando nota de ellos, y luego vamos a abrir un espacio para preguntas. Como les decía, pueden dejarlo en el chat, y si no, más adelante, si tenemos tiempo y si podemos organizarnos, alguno podría tomar la palabra. Pero bueno, la idea es dejar las preguntas para el final. Bueno, bien, como decía recién Alicia, la idea de estos encuentros es poder dialogar con distintos historiadores, historiadoras que tocan de diferentes temáticas, que estén en contacto con el público. Muchos de ustedes serán estudiantes, graduados, investigadores, investigadoras también. Así que un poco era abrir este espacio, sobre todo en este contexto, ¿no? de aislamiento que empezó ya hace un tiempo, para que podamos seguir en contacto y seguir conociendo los avances de la investigación histórica y de la divulgación histórica también. Bueno, les comento los participantes, cuento un poco de sus trayectorias. Marcela Ternavasio es licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Rosario, máster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales Flaxo y doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora en la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Torcuato Di Tella, investigadora independiente del CONICET y del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario. Sus líneas de investigación se han desarrollado dentro del campo de la historia política argentina e hispanoamericana del siglo XIX. Es autora de La Revolución del Voto, Política y Elecciones en Buenos Aires, 1810-1852, La Correspondencia de Juan Manuel de Rosas, Gobernar la Revolución, Poderes en Disputa en el Río de la Plata, 1810-1816, Historia de la Argentina, 1806-1852, El Pensamiento de los Federales, y coautora, de Historia de las Elecciones en la Argentina.
Su último trabajo es Candidata a la corona, la infanta Carlota Joaquina en el laberinto de las revoluciones hispanoamericanas. Gustavo Paz es graduado en Historia por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Historia por Emory University de los Estados Unidos. Es investigador del CONICET en el Instituto Ravignani UBA. Se desempeña como profesor titular regular de Historia Americana en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, profesor adjunto regular de Historia de América Latina en la Universidad de Buenos Aires. Ha enseñado en varias universidades argentinas y del exterior. Ha publicado numerosos artículos sobre historia política y social argentina en el periodo colonial tardío y el siglo XIX, incluidos en revistas y libros publicados en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, España, Estados Unidos, Inglaterra, México y Uruguay. Publicó en 2007 Las Guerras Civiles, 1820-1870, y en 2010, Desde este día adelante, Revolución, Voces del 25 de mayo de 1810. También dirige junto a Mirta Lobato la colección Biografías Argentinas de la editorial Edasa. Bueno, muy bien. Les comento brevemente entonces lo que habíamos plantado un poco como disparador de esta conversación. Como decíamos, se trata de la perspectiva biográfica, entonces un poco lo que habíamos pensado para preguntarles, ¿no? Para invitarles a comentar es, bueno, pensando por un lado estas perspectiva historiográfica ya superada, en una perspectiva del siglo XIX, ¿no? Que ponía a los grandes hombres en el centro de la historia, lo que después obviamente ya se dejó de lado de alguna manera, dando paso a una historia social, una historia de procesos, ¿no? Una historia de un análisis más complejo, y por otra parte teniendo en cuenta que desde la divulgación hay como un interés, ¿no? Desde del gran público, por decirlo de alguna manera, por lo que son las biografías, ¿no? Siempre genera una curiosidad, ¿no? La vida de los hombres y de las mujeres que han tenido roles trascendentes en la historia, tratar de reflexionar desde sus propios trabajos, de sus trayectorias como investigadores, investigadoras, desde la docencia y desde la edición también, cómo se inscribe, ¿no? La perspectiva biográfica en el trabajo histórico, tanto del trabajo académico, como les comentaba recién, propiamente dicho, desde la investigación histórica, como también pensando en una llegada a un gran público, ¿no? O un trabajo más de divulgación. Eso, digamos, es como un paraguas que nos parecía interesante que podía cubrir las intervenciones de nuestros invitados. Así que, sin más, si te parece, Gustavo, si querés iniciar tu exposición, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. Agradezco al Museo de Evita y a las organizadoras de este encuentro la amable invitación para exponer estos temas sobre biografía e historia, ¿no? Me imagino que me lo han invitado porque desde hace unos años codirijo, primero con Juan Suriano, un gran historiador argentino recientemente fallecido, experto en el anarquismo argentino, ¿sí? En el siglo XX, una colección de biografías que se llama, aunque no era el título original, y quiero contar un poco eso, Biografías Argentinas, como decía Aldana en la presentación de mi CV. Que en los años que tiene en su publicación ha publicado alrededor un poquito más de una docena de libros, ¿no? Y también podría hablar un poco de ese ritmo de publicación. Yo no he escrito una biografía, me he dedicado a seguir algunos personajes, entonces podría hablar de la complejidad que implica ese seguimiento y las limitaciones que tiene también ese seguimiento para una investigación histórica, pero prefiero dejárselo a Marcela porque ella sí ha escrito una biografía sobre un personaje muy importante, una mujer, ¿no? La princesa Carlota, entonces tal vez en ese sentido me parece mejor que lo incluya ella, y calculo que así será en su charla, ¿no? Les quiero dar un poco, en principio, el género biográfico, ¿no? Y voy a mezclar entre esas las dos cosas, la colección de biografías y una aproximación al género biográfico, la historia, digamos, la práctica profesional de la historia y la divulgación histórica, ¿no? Cuando hace ya bastantes años
porque la colección, debo decir, surge un poco impulsada por los bicentenarios, el doble bicentenario de la Revolución de Mayo y de la Independencia, ¿no? 1810-1816, 2010-2016. Se nos ocurrió, Juan Soriano tenía una vinculación ya con la editorial, editaba 2 series de historia, ¿sí? Es decir, era como el experto editor de historia para la editorial de Daza. Yo le acerqué un proyecto y en mi cabeza estaba biografías de la revolución, o biografías revolucionarias, ¿no? Así comenzó con una lista muy modesta de 10 digamos, biografiados y 10 posibles autores. Y aquí empieza la cuestión. ¿Por qué una colección de biografías? Bueno, en este caso, acicateadas por los bicentenarios, sin duda. ¿Pero por qué? Bueno, nos pensábamos, y seguimos, de alguna manera, yo sigo pensando, que había una carencia de biografías en la historiografía argentina, ¿no? Una carencia que tal vez provenía posiblemente de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Esa historiografía en la cual los aspectos más estructurales, o inclusive la vieja narrativa política, diluía el interés por la biografía, que en realidad no era el interés del lector, sino el interés de los historiadores e historiadoras, ¿no? Porque los lectores compraban o, digamos, abrevaban en la lectura de biografías, pero no escritas por, digamos, historiadores profesionales, sino, y eso se veía muy bien, en las últimas décadas, sobre todo por periodistas, ¿no? Que inclusive incursionaron con algunos personajes de la historia. Pienso, por ejemplo, en el libro de Rodolfo Terraño sobre San Martín, ¿no? El político, pero formado también en el periodismo, en fin, una personalidad muy multifacética, que en algún momento, y creo que luego de su paso por Inglaterra, se encuentra con algunos documentos que digamos, propelen, digamos, a escribir una biografía de San Martín y otros ensayos sobre San Martín, ¿no? Digo, esta porque es un ejemplo de lo que digamos, de una aproximación a una biografía histórica por parte de alguien que no viene del mundo de la historiografía, no es un historiador profesional, ¿no? Entonces, creíamos justamente eso, que había una vacancia en última instancia, ¿no? En la historiografía, que en parte, lo cual no había ocurrido tanto en el siglo XIX, ¿no? Esos viejos libros todavía que uno lee con gran ventaja. No sé, estoy pensando en las historias de San Martín y Belgrano de Bartolomé Mitre, no son estrictas biografías, pero son, digamos, utilizan personajes, constructores en ese caso, de nacionalidad en última instancia, ¿no? Historia de Belgrano y la independencia argentina, historia de San Martín y la emancipación americana. Yo que investigo sobre el norte argentino, allí me encontré con la gran historia, 6 tomos de Bernardo Frías, que se llamaba Historia del General Martín Miguel de Güemes, o sea, de la independencia argentina, ¿no? Y Salta, o sea, de la independencia argentina. Había un intento en torno de la figura de Güemes de construir una ligazón entre la provincia de Salta y la independencia argentina, que es una operación historiográfica muy interesante. ¿Eran historiadores profesionales? Bueno, no había una profesionalización de la historia en el siglo XIX, sino que, digamos, se hacía en la práctica, ¿no? Mitre, Frías y tantos otros. Pero en la segunda mitad del siglo XX, evidentemente, había habido un abandono que tiene que ver con las tendencias historiográficas de ese momento. Hay una gran desconfianza por parte de historiadores de la escritura de la biografía, ¿no? Porque particularizaba, digamos, o personalizaba problemas que debían ser generales en una persona a través de la cual no se llegaba a una comprensión o de una época de un problema. Si la biografía no problematiza, decía en buena medida, ¿no? Bueno, yo estudié, hice mi posgrado, mi doctorado en Estados Unidos, y ahí me di cuenta que en algunos de los cursos que yo tomé sobre historia norteamericana me daban biografías para leer. Y dije, qué raro, porque en la facultad nunca me dieron ninguna biografía para leer, ¿no? Si uno la leía, digamos, por cuenta propia, ¿no? Y además, como estudiante, yo recuerdo, y bueno, voy a echar una anécdota personal, mi padre compró Soy Roca de Félix Luna, y yo dije, no, esa no la voy a leer, porque no es una historia. Y realmente cuando la leí, mucho después, le di la razón a mi padre, que la verdad que estaba muy bien escrita, y una buena aproximación a ese periodo, ¿no?
y ese personaje. Aunque, recuerdo, no sé si alguna vez lo han leído, está escrito en primera persona. Es Luna que escribe como Roca, ¿no? Pero luego de una investigación muy interesante sobre, digamos, documentación sobre Roca. Volviendo a lo anterior, en la historiografía norteamericana, inglesa, digamos, la tradición historiográfica anglosajona, las biografías eran, digamos, no solamente corrientes, sino además el género biográfico era practicado sin ningún problema y sigue siéndolo por historiadores y historiadoras digamos, de las más variadas expresiones historiográficas e inclusive algunos de ellos muy reputados en su profesión, ¿no? Recuerdo haber leído en ese momento una biografía, cuando yo llegué, estamos hablando de la década del 90, sobre un gobernador importante para la historia norteamericana, de Carolina del Sur, un gobernador esclavista, por una historiadora de Harvard muy importante, que luego terminó siendo presidenta de la Universidad de Harvard, ¿sí? Drew Gilpin Faust. Digamos, con lo cual había una dedicación a ese género que tenía que ver en parte con una vieja tradición anglosajona de lo que ellos llaman un enfoque biográfico de life and times, ¿sí? La vida y la época, ¿sí? En la cual, para hacer, digamos, muy sencillamente la explicación, lo que permite la vida, digamos, estudiar una vida de una persona, hombre, mujer, es vista como una llave hacia una época, ¿sí? Es decir, es la vida en el contexto de la época en la cual esa vida se desarrolla, y si es un personaje público, ¿sí? No solamente cómo el contexto influye en esa vida, sino también cómo esa persona influye sobre el contexto en el cual se desarrolla su vida. Es decir, digamos, una influencia mutua, sobre todo en personas públicas, digamos, ¿no? Digamos, y que tienen un accionar que tiene un impacto en el momento que les toca vivir, ¿no? Esa es una tradición que la historiografía anglosajona, y digo, inglesa, norteamericana, menos en la historiografía francesa, pero recuperada, diría yo, a partir de los años 80. Estoy pensando en las biografías de Luis IX de San Luis, de Jacques Le Goff, el gran historiador medievalista, desaparecido hace poco, o de Georges Duby, Guillermo el Mariscal, ¿no? En las cuales también ponen, digamos, y son historiadores que se han dedicado durante muchos años a cosas tales como Duby, la historia rural o el orden feudal, y Le Goff a cosas tan disímiles como los intelectuales en la Edad Media o, digamos, los banqueros, ¿no? Mercaderes y banqueros, en fin, venían de una tradición de historia social, política, que la biografía podrían haberla omitido. Muy interesante, los franceses en esa aproximación daban una vuelta de tuerca. En este libro de Luis IX, San Luis, de Jacques Le Goff, que es un libro masivo porque tiene como 900 páginas, tiene una interesante segunda parte en la cual hay una reflexión sobre no solamente la vida, sino la imagen, ¿sí? Y la importancia de la imagen de Luis IX en la historia de Francia, ¿no? Es un rey que fue santificado por el papado, San Luis. Es el primero que lleva una de las primeras cruzadas, ¿no? a Tierra Santa. Entonces, no solamente la vida y su época, sino también el impacto que tuvo en su figura en la historia de Francia, ¿no? La memoria de ese personaje. Y después, explorando un poco más la historia norteamericana, vi que, y yendo a las bibliotecas, a las librerías y a las bibliotecas, había secciones de biografía que en las librerías argentinas en aquel entonces no existían. Hoy sí hay una sección de biografías en las librerías más grandes, ¿no? En aquel entonces no. Y lo interesante era que, dos cosas digo, había muchas de los mismos personajes, digo, biografías de Washington o de Abraham Lincoln, hay a decenas, ¿sí? Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué podrán decir de nuevo uno de otro? Bueno, son historiadores los que escriben eso, tienen hipótesis distintas, apreciaciones distintas del periodo, ¿sí? Entran a través de diferentes aristas a entender la vida y cómo esa vida transcurre, sobre todo en personajes públicos, vuelvo a decir, influyendo en ese derrotero, ¿no? Vital. Con lo cual,
digamos, yo me preguntaba, y luego lo constaté, las biografías tenían un público lector en ese lugar, ¿no? Vuelvo a la Argentina, del año más o menos, yo no recuerdo, 2006, creo que 2006, cuando estábamos planeando la colección de biografías, biografías de la revolución, o vidas revolucionarias, ya lo habíamos empezado a llamar, y hago toda esta explicación a mi colega y amigo Juan Suriano y lo convenzo. Entonces armamos una lista, como digo, de 10 y 10. La condición en la que fueran las biografías lo más completas posible, ¿sí? Porque aquí, digamos, hay diferentes maneras de abordar una vida individual. Una es una biografía, digamos, completa, digamos, ¿no? Y la otra es, bueno, hacer una biografía sobre todo de personas públicas, sobre su vida política, ¿sí? Una biografía política, otra una biografía intelectual, ¿no? Nosotros lo que queríamos era lo más completa posible y teniendo ese espíritu, digamos, ese espíritu de vida y, digamos, vida y contexto, ¿no? Life and Times, que tan exitoso había sido en esos campos historiográficos y como difusión al público, ¿no? Inclusive, sobre todo, historiadores profesionales, queríamos eso. La colección fue aprobada, existe todavía, y lo interesante fue que y ya viene la cuestión de edición, ¿no? El impacto, porque cuando me convocaron también, no sé, vi que había un interés por ver el impacto público de este tipo de... Bueno, cuando el editor general de la editorial, Edasa, nos aprueba el proyecto y nosotros tenemos que empezar a llamar a autores y autoras, ¿sí? Nos dice, no, pero esta colección, si es así, que existe una vacancia, tiene fecha de vencimiento, porque pasa el bicentenario y se termina. Entonces lo que les conviene es armar una colección más amplia, ¿sí? Y llamémosle biografías argentinas. Es decir, nos resolvió el problema de la continuidad. Nosotros lo habíamos pensado como una cosa muy, en última instancia, asociada íntimamente al bicentenario, y luego esto ha tenido una continuidad que en este momento va, digamos, esta colección está, digamos, mutando de alguna manera a incorporar, porque lo que hemos hecho hasta ahora sobre todo es biografías de personajes públicos. Muy interesante. La colección, si ustedes la ven, los primeros números, salvo una excepción, tiene una fuerte impronta del siglo XIX y del periodo revolucionario, ¿sí? Ahí están las biografías de Castelli, Dorrego, que fueron las primeras que fueron encomendadas, pero lo interesante también es que se abre con una biografía de una mujer, que es Mariquita Sánchez de Thompson, ¿sí? La habíamos encargado a una persona de letras, en este caso, porque algo que omití decir es que nuestra condición era que fueran biografías, y la segunda, escritas por historiadores o historiadoras profesionales, ¿sí? Tenían poco mandato en cuanto a notas, se podían poner las notas que quisieran, es decir, digamos, un contexto de libro académico, con una prosa amigable al público no especializado, es decir, no cargada de jerga o de modismos académicos, de lo cual nos encargábamos nosotros de corregir en buena medida, pero lo que queríamos era que fueran escritas por personas vinculadas a la profesión historiográfica, es decir, historiadores e historiadoras profesionales. En el caso de Mariquita Sánchez de Thompson, la autora Graciela Baticuore es profesora experta en literatura argentina, ¿no? De letras. Tal vez es la menos histórica de la biografía y la más, está organizada por problemas. Las otras son más, tienen un desarrollo más cronológico. Pero digo, las primeras obras fueron más vinculadas al primer proyecto. Pero luego empieza la otra parte de la colección, ¿no? Algunas de las primeras, de las encargadas al comienzo, tardaron un poco. Por ejemplo, bueno, no voy a dar ejemplos, no importa, tardaron un poco más, y con lo cual se han publicado bastante más tarde. Pero por otro lado, más o menos hacia el 2012, 2013, empiezan a aparecer algunas biografías sobre el siglo XX, ¿no? Por ejemplo, hay una de Marcelo Teda Alvear, en fin, etc. Y un poco la colección está mutando hacia allí.
va a seguir teniendo un pie en el siglo XIX, ¿sí? Porque hay algunos personajes que no fueron biografiados, que pensamos que merecen una biografía. Por ejemplo, hay una biografía encargada de General Roca. Pero en segundo lugar, digamos, va a haber un énfasis en el siglo XX. Y en segundo lugar, va a haber un énfasis también, hasta ahora lo que la colección fue de alguna manera planeada para biografías de personajes públicos, ¿no? Hombres o mujeres, la verdad que la mayoría son hombres, salvo una, que es Mariquita Sánchez de Thompson, mujer. Pero estamos intentando captar biografías de, no personajes públicos, pero que puedan ser biografiados, ¿no? En las preguntas a lo mejor después cuento cuáles son los planes, pero porque y la otra cosa que la colección tiene como característica es finalmente, y es una reflexión sobre el género biográfico, y tal vez una limitación, uno de los historiadores que escribió la biografía de Rosas, que fue la única que se escribió a 4 manos, con dos autores, dijo, cuando le decían, bueno, falta un poco los aspectos personales, bueno, dice, no encontramos la libreta del psicoanalista de Rosas, ¿no? Hay un problema a veces cuando los biografiados no dejan correspondencia o solamente una correspondencia de corte político, ¿no? En algunos de los libros de las biografías se han podido asomar a esos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en la biografía de Moreno, la autora Noemí Goldman, que ganó el primer premio nacional de historia, tuvo la suerte de contar y emplear en la biografía las cartas que su esposa le escribe sin el conocimiento de que su marido ha muerto, ¿no? Entonces da una aproximación, una filigrana muy digamos, tersa sobre la relación entre esas dos personas, ¿no? Y eso le da otra perspectiva de una biografía. Ahora, no hay, como digo, en la mayoría de ellas, el centro es la vida política, ¿sí? O las ideas políticas. Así han salido. Bueno, esto está cambiando un poco hacia unas biografías en donde las vidas personales intervengan tanto como sobre personajes políticos su vida política, ¿no? Ahora, por otro lado, es una limitación. Si no existe testimonios, es muy difícil de hacerse, ¿no? Por ejemplo, hay una biografía encargada sobre Raúl Alfonsín, que el autor está entrevistando, claro, porque como va a haber un énfasis en el siglo XX, el autor está entrevistando él lo conoció personalmente además, me dijo que no va a ser un panegírico, porque eso es un riesgo también, ¿no? Está entrevistando a miembros de la familia, a personas que han colaborado con Alfonsín, lo cual empieza a haber una suerte también de recolección de testimonios orales, que por supuesto para una biografía de la primera mitad del siglo XX o del siglo XIX es muy difícil, o prácticamente para el siglo XIX imposible, ¿no? Así que dentro de las características de la biografía, lo que más ha primado en esta colección es la biografía política, ¿sí? Por ejemplo, la biografía de San Martín, que se publicó el año pasado por Beatriz Bragoni, dice biografía de San Martín, una biografía política. Así ha sido concebida, ¿no? Con lo cual eso apunta a la multiplicidad del género biográfico, ¿sí? No hay uno solo, sino hay diferentes, digamos, perspectivas. Nuestra idea era tratar de que fuera una vida holística. No siempre hemos logrado, a veces existen dificultades, como digo, testimoniales, ¿no? En la cual biografiar una vida política que es complejo, pero de todos modos el récord existente de documentación y las preguntas que pueden esa documentación sustentar, digamos, encaminan la encuesta hacia ahí, encaminan la investigación hacia ahí, ¿no? Así que en otro sentido creo que en el sentido de la divulgación, la otra cosa que queríamos era lo que algunos llaman alta divulgación, ¿no? Es decir, gente que se haya dedicado a estudiar ese periodo, posiblemente no esa vida que está biografiando, gente, quiero decir, historiadores,
no esa vida que está biografiando, pero que se haga cargo de ese personaje, ¿se entiende? Es un experto o experta en la época, en el periodo, en la materia, en los problemas digamos, que están inmersos en ese periodo, y puede de alguna manera situar esa vida de forma, digamos, adecuada, conveniente, digamos, con conocimiento, por ser experto en esa zona de la historia, ¿no? Como decía, las características de la colección en cuanto a una prosa amigable, una extensión además, ¿sí? Hay una extensión máxima en la cual, digamos, no se puede exceder, por cuestiones comerciales, pero también por cuestiones de una lectura demasiado extensa o engorrosa, ¿no? Hacen, bueno, que la idea sería, o eso, y ha sido, que la colección tenga un impacto en cuanto a la divulgación del conocimiento histórico sobre estos personajes, ¿no? Que posiblemente, si no, o no se, digamos, enfoca el interés público, o se lo hace a través de biografías escritas no por expertos en el tema, ¿no? No digo en la vida en personal, sino en el tema, en el periodo histórico. Bueno, yo creo que puedo dejar aquí y después las preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Sí, yo estuve tomando notas, muchas ganas de hacer comentarios, pero bueno, lo pasamos al final, como decía antes. Les recuerdo a los que están conectados que pueden escribir en el chat cualquier pregunta o comentario que quieran hacer. Yo luego las voy a estar transmitiendo a los participantes, a las participantes. Bueno, Marcela, continuamos contigo. Ok, bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por esta invitación, por compartir con mi colega y amigo Gustavo reflexiones sobre la biografía. Y antes de arrancar con algunas cuestiones sobre cómo construía a mi Carlota, quería retomar algunas cosas que planteaba Gustavo, porque gracias a esa colección, como indicaron al comienzo, yo soy titular de Historia Argentina 1, es decir, aquella que se corresponde con el periodo revolucionario y posrevolucionario, y cada 2 años doy un seminario optativo donde elijo algún tema. Bueno, este año estamos en marcha, todavía no lo hemos terminado. El seminario es sobre biografías revolucionarias y, por supuesto, son todas las de Daza, las que hemos seleccionado, ¿no? Y allí la idea con los alumnos, que tuvo un éxito fantástico de inscripción, es precisamente no trabajar a los biografiados, sino la relación entre el biografiado y el biógrafo, y básicamente las distintas estrategias narrativas, sobre todo, ¿no? Que los historiadores utilizan, por ejemplo, a diferencia de Mariquita con Graciela Baticuore, que procede de las letras, claramente ahí hay una pluma que viene de las letras, e incluso las formas de pensar y de manejarnos con nuestras cajas de herramientas, los historiadores y nuestras fuentes, y la gente de letras a veces cuánto más les pueden sacar el jugo a algunas y cuánto más le podemos sacar el jugo nosotros a otras, en fin. Pero precisamente la idea de trabajar algunas de esas biografías nos permitía ver, entre otras grandes cuestiones para discutir a partir de la bibliografía teórica más conocida sobre el género biográfico, con lo cual comenzamos el curso, era detectar, entre otras cuestiones, bueno, hasta qué punto los biógrafos no permiten, o sí permiten, que su biografiado quede devorado por el contexto. Es decir, sabemos que el dilema de una biografía es la relación contexto-individuo, de la cual podríamos hacer una gran cadena de equivalencias, ¿no? Necesidad histórica versus circunstancias o contingencias, lo macro y lo micro, lo objetivo y lo subjetivo, la estructura y el acontecimiento, y podría continuar. Entonces, bueno, la idea es ver hasta qué punto el biógrafo no suelta nunca deja de morder a su biografiado, mostrando al mismo tiempo el contexto, y en qué casos los contextos comienzan a devorarse al biografiado. Muchas veces esto ocurre por la falta, como decía muy bien Gustavo, de documentos que nos permitan reconstruir determinados momentos de esa trayectoria vital. Por lo tanto,
o bien los completamos con los contextos, o bien poniendo en diálogo con otras vidas interconectadas. Pero bueno, todo esto para decir que en efecto, mis alumnos que están en tercer o cuarto año estaban muy sorprendidos porque nunca habían leído una biografía. Es decir, sabemos que es un género vacante en Argentina y que gracias a la colección que está codirigiendo Gustavo, ya deja de ser una vacancia en manos de los historiadores profesionales, pero claramente, digo, a diferencia del mundo anglosajón, que tiene una larguísima tradición en biografías, bueno, nosotros estamos recién allí comenzando a explorarlas. Y en ese punto, la experiencia que abordé con Carlota Joaquina de Borbón no fue la de una biografía, es decir, en un momento yo aclaro, este libro no es una biografía de Carlota. Ahora bien, mi dilema en todo el libro era el mismo que en el de una biografía. Yo sin duda elijo a un personaje como mirador, como observatorio, para mostrar tramas, ¿no? Y esas tramas presuponen contextos. Pero al mismo tiempo no quería que los contextos me devoraran al personaje, porque el personaje era el mirador y por lo tanto, digamos, ahí aplica mejor la categoría de trayectoria más que la de biografía, pero en definitiva, cuando utilizamos la categoría de trayectoria, estamos pensando en parte, sobre todo si a la trayectoria no la pensamos en términos seriales de posopografía, por ejemplo, sino en la idea de una trayectoria vital para iluminar, como decía, como observatorio, ciertas tramas, ciertos momentos, ciertos contextos. Decía que me enfrentaba más o menos a los mismos problemas que la de los biógrafos. Una primera cuestión era el contexto, ¿no? La segunda cuestión, lo que yo diría, es el principio del timing, es decir, cuando en esas trayectorias vitales o biografías hay un turning point que precisamente marca un cambio de contexto y cómo se posiciona ese personaje frente a ese cambio de contexto. Por otro lado, opera permanentemente la idea de red, el principio de vidas interconectadas. Bueno, cualquier trayectoria vital o cualquier biografía presupone trazar un mapa, ¿no?, de esas redes de conexiones con otras vidas, con otros contextos, con otros mundos. Por supuesto que aparece la idea del libre albedrío frente a los límites, ¿no?, a los límites más estructurales que un personaje tiene en el marco de esos contextos. Y dejo para lo último el principio de excepcionalidad, ¿no?, que siempre es el más complicado. Y voy a explicar por qué en mi caso sí funcionaba el principio de excepcionalidad. O en todo caso, si yo desconocía que al elegir la trayectoria de una princesa, en esa trayectoria hay un principio de excepcionalidad ineludible, que es el linaje, que es la sangre, y que son pocos mortales los que tienen ese linaje de sangre, nos guste o no, perdía toda posibilidad de efectivamente penetrar en el papel que yo le quería dar a este personaje. Dicho esto, por lo tanto, mínimamente quiero ilustrar algunas cuestiones respecto de estos 4 o 5 puntos que fui marcando. Respecto de los contextos, bueno, yo quería mostrar ciertos contextos a través de la vida de Carlota Joaquín y ciertas tramas, porque lo que me interesaba, lo que me interesa son las revoluciones hispanoamericanas. Entonces me interesaba mostrar a partir de este mirador ciertas tramas entre el periodo 1808-1814, en el que se juega los planes carlotistas, para ponerles un nombre. Me interesaba iluminar desde este personaje contextos que habían quedado invisibilizados. ¿Por qué? Bueno, porque este personaje fracasó absolutamente en todos los planes, o prácticamente en todos los planes que promovió, que encarnó y que lideró. Por lo tanto, desde la idea de una historia inexorable, que como bien dijo Giovanni Levi en Los usos de la biografía, bueno, las fuentes nos hablan no de los procesos de decisiones ni de las intenciones, sino que las fuentes a los historiadores nos hablan de los actos.
de los resultados, de los hechos consumados. Bueno, es cierto lo que ha dicho el gran historiador italiano, pero a veces las fuentes no son tan silenciosas respecto de todo aquello que podría haber ocurrido y que no ocurre justamente por tratarse de planes fallidos, pero sobre todo porque lo que proyectan esos planes fallidos son tramas de acciones, es decir, tramas de proyecciones también, y despiertan bajo esa sombra de estos planes ciertas conductas, ciertos comportamientos. Era eso lo que yo quería reflejar en distintos contextos, en distintos escenarios, tanto en el escenario de Buenos Aires como en el de Montevideo, como en el resto de Hispanoamérica, como en Brasil, como en Lisboa, como en Londres y básicamente en España como metrópoli. Esos eran los contextos. Ahora, el timing, ¿no? El turning point en la vida de Carlota y en el mundo. Un cambio de contexto inesperado, súbito, absolutamente contingente, cambia la vida del mundo, pero cambia la vida de Carlota. A ver, si lo miramos a la trayectoria de Carlota desde la metáfora de los viajes, Carlota pasó por muchos viajes y por sueños de viajes. El primer viaje que emprende es un viaje obligado, que ella no eligió. A los 10 años de edad, el contrato matrimonial estableció entre los Borbones y los Braganza que Carlota Joaquina, siendo una niña, debía viajar a Lisboa para casarse con quien va a terminar siendo el príncipe regente de Portugal, João de Braganza. Parte Carlota Joaquina a este primer viaje, que es un primer viaje que está muy estipulado dentro de los contratos matrimoniales de las familias dinásticas. Ahora bien, el segundo viaje de Carlota es un viaje que ella no solo se vio obligada, sino que no quería hacer, que es cuando Napoleón Bonaparte está en las puertas de Lisboa y su marido y la corte, en gran parte convencidos por la presión británica, que se tienen que trasladar hacia Brasil, su principal colonia en América. Las cosas que dicen sus cartas Carlota Joaquina de tener que irse a Brasil, es decir, bajo la mirada ilustrada, ¿no? Bajo la cual había sido criada, a esas tierras exóticas. Ahora bien, en ese viaje que ella nunca quiso hacer, en ese clima tropical que siempre detestó y que consideró que era la causa de todos sus males, ahí hay un turning point en donde juega no solo el contexto, sino la decisión de Carlota. Quiero decir, Carlota aprovecha esa situación del cambio de contexto, que fue la renuncia de toda su familia que queda cautiva en manos de Napoleón Bonaparte y que renuncia a la corona, descubre, habiendo sido una gran, digamos, ambicionado siempre tener un poder político que la corte de Braganza no le daba, como sí le había dado en España a su madre, a su abuela, y aún existiendo la ley sálica, el poder que tenían las princesas y regentes era muy distinto al que tenían en Portugal. Lo cierto es que Carlota descubre una vida política allí. Ahora bien, ahí tenemos un contexto que cambia y una persona que en ese contexto toma la decisión de reclamar ser regente, candidata a la corona de España, de ocupar el lugar que no había podido ocupar ni en Portugal ni en España, donde existía la ley sálica que excluía además a las mujeres del trono, puesto que ella era la hermana mayor, ¿no? de los Borbones. Y acá viene entonces la cuestión del principio de las vidas interconectadas. Esto le permite a ella, desde Brasil, utilizar sus redes para justamente, a partir de las conexiones de las tramas, jugar sus planes en Buenos Aires, en Montevideo, en Lima, en Chile, en México, pero sobre todo en España, reclamando ser la regente de todo el mundo hispánico y luego reclamando, y este es el segundo punto que quiero destacar, reclamando en 1810, cuando se reúnen las Cortes de Cádiz en España, ser sucesor a la corona, porque se entera, parece una novela de la tarde, se entera que en secreto había habido unas Cortes en 1789 que habían abolido la ley sálica, pero que no había tenido conocimiento público, justamente porque luego tuvo varios hijos varones, Carlos IV, y ya no le interesó reglamentar la ley sálica, pero claro, cuando en 1808 están todos cautivos en Francia,
y Florida Blanca da a conocer en un manifiesto que en secreto habían abolido la ley Salic, que por lo tanto había una sucesora legítima al trono que estaba en Brasil. Cuando esta noticia llega a manos de Carlota, Carlota obviamente la utiliza y puede utilizarlo en las Cortes de Cádiz. Y esto es interesante porque hizo un aprendizaje político de que para jugar su plan en las Cortes tenía que entender cuál era la lógica de la política moderna, esto es, entender la aritmética de los votos a la hora de conseguir diputados en las Cortes que arbitraran a favor de ella para abolir la ley sálica. Digo, son todos momentos, ¿no?, en el timing de Carlota, adaptándose con sus planes y estas vidas interconectadas a jugar su propia ambición de poder. Ahora bien, ¿qué pasa con los otros dos puntos que yo mencioné, ¿no? El libre albedrío versus los límites y el principio de excepcionalidad. Comienzo con el principio de excepcionalidad. Todo esto era posible porque existía ese principio de excepcionalidad que había, que hacía que Carlota hubiese nacido dentro de una familia real. Por lo tanto, el principio de linaje le daba esa excepcionalidad, a la que se sumó una segunda excepcionalidad, y es la de ser la primera princesa de linaje viajera transatlántica. Es la primera mujer esposa de un príncipe regente y hermana de un rey en España que pisa tierra americana. Y es la tierra americana la que le da toda la potencia a Carlota Joaquina para ocupar ese segundo papel de excepcionalidad que ella encuentra a partir de su linaje. Ahora bien, en ese principio de excepcionalidad que claramente va a ser muy distinto al de cualquier otra mujer, y acá paso a la cuestión de género, a cualquier otra mujer excepcional. Eva Perón tuvo que construir su excepcionalidad. Carlota Joaquina tuvo que construir sobre la base de una excepcionalidad formidable que le daba el principio de linaje. Uno podría pensar en la biografía de Mariquita Sánchez de Thompson y la cuestión de género y cómo ahí Graciela Baticuore trabaja también la noción de una mujer excepcional. Ahora, ¿por qué era una mujer excepcional? ¿Por ser una mujer de la élite? ¿Era una mujer excepcional por el lugar que ocupó en la revolución? ¿Era una mujer excepcional, como dice Graciela, por el derecho a elegir y el juicio que hace para poder casarse con Thompson? En realidad, uno la mira a Mariquita y podría pensar, juicios, digamos, por disidencia para poder casarse y salir del mandato paterno. Hay muchísimos trabajos historiográficos que muestran que Mariquita no fue ni la primera, ni la única, ni la última, y que no eran patrimonio de las mujeres de la élite, digamos, ese saber jurídico de poder acudir a las instituciones del antiguo régimen para poder tener la libre elección en el casamiento, era, digamos, un dato con el cual contaba Mariquita. En realidad, lo que muestra la biografía de Graciela muy bien, me parece, es que lo que marca la excepcionalidad de Mariquita no es el derecho a elegir y el juicio de disidencia, sino el escándalo que provoca, la escenografía que monta en el momento en que da a conocer su decisión, justamente cuando era el compromiso para los esponsales. Entonces, digamos, uno cuando trabaja, como decía Gustavo, sobre personajes públicos, sin duda que ahí aparece alguna dimensión de excepcionalidad que uno tiene que tratar de discriminar muy bien dónde está, si es que está esa excepcionalidad. Entonces, en la cuestión de género, y ahí voy a la cuestión del libre albedrío y de los límites, claramente uno podría decir, bueno, una mujer de linaje, una princesa, una consorte, goza de ciertas libertades que no tiene cualquier otra mortal, pero al mismo tiempo, ser una mujer de linaje, como dijo Leopoldina de Habsburgo poco antes de morir en una carta a su hermana, a María Luisa, dice, somos como dados en un tablero donde no podemos elegir. Efectivamente, si los matrimonios estaban arreglados, el matrimonio dinástico es una cuestión de Estado. Por lo tanto, al ser una cuestión de Estado, que en gran parte durante el siglo XVIII regulaba
y parte del siglo XIX también, regulaba las relaciones internacionales junto con el principio de equilibrio de potencias, uno tiene que pensar que en efecto estas mujeres gozaban de ciertas libertades y al mismo tiempo estaban mucho más constreñidas que cualquier otra mujer desde la perspectiva de género para tomar ciertas decisiones. En ese punto, donde además la autonomía de las mujeres, sabemos que desde el Renacimiento en adelante fueron perdiendo potencia, al mismo tiempo que aquellas mujeres públicas de las cortes siguieron ocupando, y aún con la vigencia de la ley sálica, importantes papeles. Hay un bellísimo, hablando de divulgación histórica y de biografías y de trayectorias, un bellísimo trabajo de Benedetta Craveri de Amantes y Reinas, donde trabaja justamente el papel de las amantes, consortes, hermanas, reinas y princesas de Francia entre los siglos XVI y XVIII hasta María Antonieta, con una pluma maravillosa, es la nieta de Benedetto Croce, y por lo tanto allí va mostrando justamente esta relación de tensión entre los límites que condenaban las mujeres a los márgenes de la vida civil y al mismo tiempo como las mujeres, y especialmente las mujeres de las cortes o las mujeres públicas, podían penetrar en los intersticios, ¿no?, de esas complejas estructuras. Y en este punto, entonces, la relación entre libertad y mandato, ¿no?, entre mandato jurídico, mandato paterno, el mandato del esposo, hay dos momentos de Carlota Joaquina que me interesaría ejemplificar sobre esa tensión. Recuerdo cuando Alperín se enteró que estaba trabajando sobre Carlota Joaquina, se moría de la risa y le encantaba porque dice, vas a trabajar la desquiciada, porque esa es la leyenda negra, efectivamente. ¿Cuál es la imagen a la cual además Carlota colaboró para que se construyera, ¿no?, esa leyenda negra de mujer lujuriosa, impulsiva, que solo quiere el poder, infiel a su marido y un larguísimo etcétera? Entonces, en el marco de ese contexto y de una leyenda negra que ya había comenzado a construirse en Lisboa, porque en 1806 hay una suerte de conjura que quieren declararlo demente a su marido y colocarla a ella como regente en Portugal. Bueno, ya con esa leyenda que traspasó el Atlántico a tierra carioca, Carlota en 1808, al tomar conocimiento de que su hermano, su padre, habían todos renunciado a la corona y estaban cautivos en Francia, salen 4 manifiestos desde Río de Janeiro. Digamos, de esos 4 manifiestos uno puede ver quiénes lo firman, ¿no? El marido de Carlota, el marido, el primo de Carlota, que era un Borbón también, y Carlota, pero hay uno que firma solo Carlota, en donde ella asume que es la única heredera del linaje ocupar el lugar vacante en España. Ese manifiesto está mostrando la autonomía respecto de quien, de la corte de Braganza, que quiere jugar su propio juego en la disputa interimperial, y ella no quiere quedar limitada de ninguna manera al juego de Portugal. La segunda tiene que ver con el momento en que a fines de 1808, después de lanzar ese manifiesto y enterarse que hay adeptos a su coronación ilustrado, los Castelli, los Rodríguez Peña, Vieites, etcétera, que firman un manifiesto en apoyo a Carlota Joaquina. Carlota Joaquina, cuando toma conocimiento, ¿me está escuchando bien? Salía medio cortado recién, no sé si podés retomar, al menos yo escuché entrecortado cuando comentabas quienes adhirieron a Carlota. Porque vi que decía conexión inestable. Sí, quienes adhirieron a Carlota fueron Belgrano, Castelli, los futuros revolucionarios de 1810 apoyaron a Carlota, Rodríguez, Vieites, pero lo que quería decir es que a fines de ese año, desobedeciendo a su marido, sin el permiso jurídico de su marido, quiere embarcarse con su colaborador, que todo el mundo comentaba que era su amante, Mr. Smith, se quiere embarcar a Buenos Aires para ser coronada. Y ahí hay una suerte de 2 noches de intrigas adentro de su propio palacio, porque este es otro punto, ¿no? La idea de la casa.
La casa de Mariquita, en la que tanto hace énfasis Graciela en su biografía, bueno, la casa era el salón. En este caso, la casa de Carlota es el palacio de las redes, que vive separada de su marido, de todas esas redes políticas. Bueno, en fin, lo cierto es que no se embarcó porque los que escaparon fueron los oficiales de ese buque español que no quisieron involucrarse en un escándalo internacional. Pero de hecho la pregunta que quedaba ahí pendiente, bueno, ¿hasta dónde hubiese desobedecido Carlota a ese mandato jurídico de género y hasta dónde el libre albedrío de esa decisión hubiese podido influir? Pero bueno, para cerrar y dar lugar a las preguntas, quiero decir, en cualquier caso, y volviendo a la metáfora que los biógrafos de Rosas te dijeron, Gustavo, sobre el psicoanalista, lo que yo creo que sí uno puede observar, y sobre todo en ciertos personajes públicos que han dado nombre a una época, Rosas y el rosismo, Perón y el peronismo, lo que yo creo que en una biografía no se puede dejar de lado ni olvidar es ríos de tinta sobre esto, pero es la idea de voluntad política. Quiero decir, la noción misma de voluntad, me parece que es un tema que los filósofos han trabajado muchísimo y que en cualquier biografía por lo menos tiene que ser objeto de reflexión para ver, vamos, ¿no?, al tema de la voluntad. Bueno, yo paro aquí para dejar lugar a comentarios y preguntas. Bueno, muchas gracias, Marcela. No sé, Gustavo, si querés retomar, hacer un comentario ahora, antes de que dé la palabra. ¿Querés? No, está bien, prefiero pasemos a los comentarios. Perfecto. Bueno, les cuento, aquí uno de esos compañeros del instituto, Damián, nos recordaba que nosotros tenemos justamente también una línea de publicaciones de biografías políticas a partir de relatos de vida, ¿no?, recopilados por el programa de Historia Oral, que se llama Mujeres con mayúsculas y Testimonios de Vida. Bueno, además, ¿no?, obviamente, de nuestro trabajo que gira en torno, ¿no?, de la vida y obra de Evita. Yo voy a guardarme mis comentarios, voy a dar la palabra antes a los y las participantes, así no monopolizo la palabra, pero bueno, también tengo algunas ideas y preguntas que me surgieron de estas dos interesantísimas exposiciones. La verdad que les agradecemos muchísimo porque estamos disfrutando mucho y somos muchos por suerte. Así que en el chat no encuentro nada, pero las invito a los que están participando, que no sean tímidos. Si alguno quiere habilitar su micrófono, ordenadamente podemos escuchar sus intervenciones o preguntas. Si no, yo avanzo, no tengo problema. Damián. Un comentario. Me presento. Hola, Damián Cipolla, yo soy miembro de la casa. ¿Cómo les va? Hola. No, interesante, primero y principal, me pareció muy interesante, ¿no?, el recorrido que hicieron. Yo hago historia europea, aparte de trabajar peronismo. Por lo tanto, usted iba nombrando autores y yo decía, claro, iba sintiendo. Pierre Ariès te faltó. Gustavo, te faltó ese, que trabaja en la vida privada. ¿Cómo es que se llama? Me pareció muy interesante el recorrido de esta cuestión biográfica, y es real que, digamos, es como que en este momento, digamos, los europeos, siempre los ingleses picaron en punta. La verdad que hay que reconocer eso. Y que, bueno, digamos, este trabajo de Carlota ha abierto como el puntapié en Historia Argentina como para profundizar más el tema sobre las biografías. Me pareció muy interesante lo que vos planteabas de ese mundo en transición, porque justamente lo que tiene Carlota de llamativo es que es un mundo en transición, un mundo en donde venimos de esa edad moderna y que estamos pasando, digamos, a ese siglo XIX, ¿no? Y vos explicabas algunas cosas sobre la ley sálica, y yo decía, claro, porque con los Borbones se introduce esa ley que anteriormente las mujeres heredaban en la corona castellana. Entonces es como que marca un quiebre esa ley, pero Carlota es como que vuelve a retomar esa tradición, ¿no? Y la pregunta que yo te quería hacer era,
¿cómo retoma esa cuestión de tradición, digamos, de esa ley que viene heredada en donde las reinas eran propietarias, por más que ella sea consorte, ¿no? Digo, ¿cómo se apropia jurídicamente de eso, digamos? Muchas gracias por la pregunta. Sí, en efecto, la ley sálica siempre fue bastante indigerible para los españoles y consideraban que era una ley extranjera. Es decir, la pone el primer Borbón, Felipe V, cuando después de la paz de Utrecht, de la guerra de sucesión, lo coronan. Una de las primeras cuestiones que la tiene que negociar incluso, ¿no?, en las Cortes, y la tiene que negociar en 1713 con el Consejo de Castilla. No había ningún quórum para establecer lo que consideraban una ley muy francesa. Obviamente estudian las Cortes que reúnen en 1789, Carlos IV vuelve sobre la ley de partidas y ahí obtiene un gran consenso, ¿no? Lo que sí es interesante es por qué Carlota logra, pese a ser una figura que para los liberales españoles, Cortes de Cádiz, es una especie de cuco del partido absolutista, lo cual era cierto, porque ya tenía el aval de todos los absolutistas. ¿Por qué logra Carlota juntar los votos gracias a un trabajo, a un lobby? Su gran operador era el embajador portugués en Cádiz, ¿no? El duque de Palmela, que luego va a ser, digamos, un personaje importante del liberalismo posterior a los 20, liberalismo moderado portugués. ¿Por qué logra Carlota ese consenso? ¿Por qué era Carlota? No, por el desprestigio que tenía la ley sálica en España. Ocurre en 1814, es que al volver atrás con todo y restaurar el absolutismo, Fernando VII, después del regreso al trono, deja abolida la Constitución y la ley sálica. Pero claro, Fernando, después de tener 3 matrimonios sin descendencia, el cuarto matrimonio, ya siendo grande, su única descendiente es una hija, la futura Isabel II, va a ser recién allí, en 1829, cuando decide abolir la ley sálica. La paradoja en estas redes dinásticas es que el carlismo, ¿no?, las guerras carlistas, la esposa del infante Carlos María Isidro era la otra hija de Carlota, era la hermana de María Francisca, con quien la habían casado en segundas nupcias a Fernando VII. Entonces, es muy interesante ver allí cómo efectivamente la cuestión de la ley sálica era una cuestión de prestigio, desprestigio, ley extranjera, y después, otra vez, está el sentido de la oportunidad política. Si Fernando VII no reglamentaba lo que en 1789 se había decretado, ganaba Carlos. Este era el punto. No sé si respondí a tu pregunta, Damián. Sí. Quedó clarísimo. Aparte, digo, las leyes de partidas son las que incluso son las que emanan, digamos, todo el derecho español, digamos. Por eso lo que vos planteabas de la ley sálica siempre fue vista como extranjera, y de hecho, obviamente que era todo el contexto que vos explicaste es, digamos, yo lo veo muchas veces del lado europeo, digamos, del otro lado del Atlántico, es lo que vos estás manifestando, digamos, ¿no? Cómo se aplicó con Carlota, perfecto. Muy bien, gracias. Laura, no sé si querés tomar la palabra. Acá en el chat me habías comentado. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy tuve problemas para conectarme, tardé un montón en conectarme, así que me perdí la exposición de Gustavo, y no sé si ahí él hablaba de, por un lado, una pregunta a él, y si ya la había desarrollado, que le pido disculpas, pero es, ¿qué es lo que lleva a editar biografías? O sea, así como
siempre también me pregunto es por qué uno busca escribir biografías, ¿no? ¿Qué pesa más, si el personaje o el contexto, y qué es lo que te lleva a editar esa biografía y no otras, o sea, en esa selección de biografías? Y la otra, más dirigida a Marcela, pero abierta a, más que nada porque Marcela es la que escuché y es la que lo expresa. Vos hablás de estos varios puntos, y entre esos puntos la cuestión de la excepcionalidad de Carlota, porque viene, nada, por esto, que son mujeres, la circulación de mujeres como políticas de Estado también, ¿no? Y en esa mención dijiste, Eva la tuvo que construir esa excepcionalidad. Y yo, lejos estoy de estar muy interiorizada en el tema, porque me dedico a otros temas de investigación, pero todos estos días que veníamos dando mucha charla sobre la cuestión de la participación política de las mujeres, y cuando las mujeres en Argentina empiezan a participar políticamente y demás, me preguntaba si Eva es realmente una excepcionalidad, o Eva es un producto de su tiempo, porque así como hay muchas mujeres como Mariquita que conocían el tema que podían litigar, y no solo eran las de la alta sociedad, sino que también había recursos de las mujeres, de las más pobres, que aprendían esos resquicios de dónde poder litigar. Durante con el peronismo se hace parte, pero antes de la llegada del peronismo al poder, hay muchísimas mujeres trabajadoras, y Eva es una de ellas, que también empiezan a participar políticamente. Yo creo, no sé, me parece que la excepcionalidad de Eva es que justo se une a un tipo como Perón, y ahí va la decisión política. Podría haber sido actriz toda la vida y pasaba desapercibida, pero sí tiene la decisión política de apoyar un proyecto. Pero excepcionalidad, ¿vos la ves como una excepción, así como algo raro, o porque hay muchas mujeres? De hecho, nosotros en estas colecciones de historia oral también tenemos muchas mujeres militantes que han aportado desde su espacio a esa construcción. No sé si se entendió la... No sé si voy yo primero. Marcela, ¿vos querés No, primero vos? dale vos primero, vos. Lo primero que iba a decir es, en cuanto a, sin un poco que ver con la excepcionalidad, ¿no? Marcela terminó hablando de la ley sálica por la pregunta de Damián, y la reglamentación que Fernando VII hace. Hay una gran biografía de Isabel II, publicada hace no demasiados años, de una historiadora de la Universidad de Valencia, Isabel Bourdiel, donde la documentación es impresionante, porque además se mete en todos los aspectos de su vida, y quiero decir todos, ¿sí? Porque, en fin, había muchas sátiras sobre sus inclinaciones y su fogosidad, y también se mete con eso, ¿no? Es muy interesante, porque había también testimonios gráficos, una gran biografía, ¿no? Que, digamos, al mundo hispánico, a España, ha llegado también digamos, el auge de la biografía, ¿no? Hay una gran biografía de Fernando VII también, ¿no? Un historiador que había venido trabajando sobre ese periodo, ¿no? Pero finalmente corona un poco su carrera con una biografía también masiva de Fernando VII, ¿no? Bueno, ¿por qué editar biografías? Eso un poco lo dije en la charla, lo repito un poquito. Bueno, había, por múltiples razones y por múltiples vías, habíamos detectado que había una vacancia de biografías escritas por historiadores y historiadoras desde un punto de vista, digamos, de un experta en un periodo de la historia, que pudiera colocar en ese contexto la vida de un personaje, ¿no? En el caso de esto, de la colección que yo todavía codirijo, personajes públicos vinculados a la revolución, luego irá cambiando, ¿no? Pero eso en particular. Y digamos, una suerte de, digamos, abordaje del género biográfico por profesionales de la historia, ¿no? Esa era la intención que nosotros teníamos, y bueno, se ha cumplido a lo largo de
de la colección. Ahora, ¿por qué biografiados? ¿Cómo seleccionarlos? La primera selección que hicimos fue, como dije, bueno, personajes de la Revolución. Algunos se concretaron y otros no, ¿sí? Podría dar los nombres de algunos que no pudimos llegar a concretar. Si ven la colección, no hay una biografía de Belgrano, por ejemplo, ¿sí? Se encargó, no se realizó. Pero bueno, en fin, esas cosas ocurren. En este momento nosotros estamos más, queremos enfocarnos un poco más en el siglo XX. La biografía tiene una carencia de mujeres muy importante. Hay una sola biografía femenina, que es la de Mariquita Sánchez de Thompson. La idea sería cómo comenzó concebida personalidades públicas de la Revolución y del periodo de la independencia. Sin duda aparecía esa carencia, ¿no? A mí se nos habían ocurrido otros nombres, y esta es la tercera cuestión, que es que para que tenga éxito una biografía, tenemos que conseguir autor o autora que esté interesado y de alguna manera que se dedique a eso, ¿no? Muchas veces los historiadores profesionales están abocados a una agenda de investigación que no es estrictamente una biografía, o que una biografía les toca de costado, y de alguna manera tienen que poner de lado, sus intereses profesionales y en parte sus intereses de derrotero de carrera, ¿no? Todos son profesores, investigadores de CONICET, etcétera, etcétera. Con lo cual hay un cierto compromiso con proyectos de investigación, líneas de investigación que han venido desarrollando de antes, y bueno, tienen que de alguna forma ponerlo en paréntesis. Algunos de los autores que nosotros encargamos biografías tomaron el guante como si fuera un desafío personal, ¿no? Y bueno, otros no. Y por eso en algunos casos, como digo, el match, la conexión entre autor, autora y biografiado, no se dio. Se encargó, bueno, no se dio. Con lo cual, esa es una dificultad, ¿no? Porque, por otro lado, hay una cuestión de entrenamiento profesional, ¿sí? No sé si después Marcela, que es que a nadie digamos, no hay ningún tipo de... Lo que está haciendo Marcela en ese curso en el Seminario Rosario es algo excepcional. Y la verdad que me alegro, porque no hay cursos en donde digamos, en donde se analiza el género biográfico desde el punto de vista de la historiografía, ¿no? No sé si lo hay desde periodismo, en escuelas de periodismo no tengo la menor idea, no conozco ese ambiente, pero historiografía no. Es muy interesante porque al haber muchas biografías en Estados Unidos, hay cursos de historia que son cursos hechos sobre biografías, por ejemplo, de latinoamericanas, ¿sí? ¿Qué sé yo? Porque no solamente esta tradición historiográfica del mundo anglosajón que enfoca biografías como objeto de estudio legítimo de un historiador o historiadora profesional, también lo vuelcan hacia historias que no son la norteamericana. Por ejemplo, en América Latina hay grandes biografías de Zapata, de Emiliano Zapata, de Pancho Villa, y podría nombrar muchas más, ¿no? Con lo cual se puede uno construir un curso como el que Marcela dicta en la Universidad de Rosario, ¿no? Así que, digamos, hay ciertas dificultades también de entrenamiento profesional para conseguir quién escribe esa historia. Como decía, la colección está teniendo un poco más de nuevos encargos, ¿no? De énfasis en el siglo XX y un poco más diverso. Por ejemplo, estamos por encargar, y tal vez un formato distinto, ¿sí? No quiero, bueno, que es, a lo mejor en un solo libro, viñetas, digamos, biografías cortas de personas que tienen un perfil, diríamos, social común, ¿sí? Por ejemplo, hace poco hablé con una autora que se dedica al mundo indígena, y es posible que haga un conjunto, 3, 4, de biografías sobre caciques, jefes étnicos indígenas del siglo XIX. Del mundo rioplatense, ¿no? Argentino. Así que eso me parece porque hay documentación posible. Ella se ha dedicado, digamos, a lo largo de muchos años a estudiar ese mundo. Bueno, tiene la documentación como para poder, digamos, enfocar una narrativa biográfica de 3 o 4 de estos personajes, ¿no? Con lo cual cambia un poco
son personajes públicos, pero no personajes públicos de la historiografía argentina, como puede ser un San Martín o un Moreno, ¿no? Que además amplía el mundo de la mirada biográfica, a un mundo que generalmente no aparece en las biografías, ¿no? Así que, bueno, eso como, no sé si contesté, Laura. Gracias. Sí, Laura, lo de la excepcionalidad. A ver, lo estoy pensando, en realidad en términos, para darte para encuadrarlo historiográficamente, en términos del debate de lo que Patrice Guénifé llama la excepcionalidad al trabajar la relación entre contexto y biografía. Bueno, entonces, digamos, desde las posiciones más escépticas de Pierre Bourdieu y la ilusión biográfica hasta las más optimistas en torno a cómo pensar el género biográfico, él viene a plantear, y de hecho, bueno, es el reciente gran biógrafo de Napoleón Bonaparte, por lo cual también su reflexión teórica creo que no es ajena a la idea de quién es su biografiado, nada más ni nada menos que Napoleón Bonaparte, de la cual también, Gustavo, cuántas biografías han de existir sobre el personaje. Dicho esto, ahí él reflexiona sobre la excepcionalidad, entonces muchas veces el personaje de excepción, que no está pensado en términos ni de un personaje más o menos clarividente, ni subsumido solo a las condiciones excepcionales que hicieron posible que ese personaje y no otros sean objeto de tantas biografías, el caso de Eva. Entonces allí como, bueno, juega la memoria histórica, la construcción de un líder político, etcétera, etcétera. Lo que estoy tratando de decir es que el hecho de que un personaje ocupe el lugar que ocupa en esa relación entre historia, política y memoria tan compleja como es el caso de Eva o de Mariquita o de quien sea, varón, mujer, no importa, es un punto en el cual el historiador que va a biografiar al personaje tiene que pensar. Y ese punto, insisto, y todo lo que vos decís es obvio, no se puede entender el sufragio femenino, sino es a partir de una larguísima trayectoria de movimientos de mujeres. Ahora, aún con la discutida hipótesis del papel que tuvo Eva en la sanción del sufragio femenino, ¿no? Discutida historiográficamente cuál ha sido el papel de Eva, lo cierto es que la memoria histórica está asociada a eso. Entonces, bueno, ¿cómo restituir en esa compleja relación entre historia, memoria y política el historiador con un biografiado, cómo se fue construyendo esa excepcionalidad? Y ahí sí, Laura, vuelvo a lo que vos dijiste. Ahí en estos personajes públicos que marcan a fuego una época, no todo personaje público marca a fuego una época, el tema de la voluntad asociada a la idea de una decisión que está muy vinculada a la idea del cambio del rumbo histórico. Digo, Eva podría haber vivido con Perón, haberse casado, haber sido primera dama, haber seguido siendo actriz, haber tenido un perfil bajo. No lo tuvo. Ahí hubo una decisión. Entonces, a ver, si uno hace la historia del peronismo, una historia de género, no importa, pero si uno hace una biografía y no se pregunta por eso, me parece que estamos en problemas. Esto es lo que estoy tratando de marcar, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias por las respuestas. No sé si hay alguien más que quiere hacer una pregunta. Puede levantar la mano, así hacemos a la antigua usanza. Bueno, si no, si me permiten, yo voy a caer en el vicio de que la pregunta vaya precedida por un comentario, pero uno trata de evitarlo, pero es difícil. Bueno, en principio... Creo que la que más biografías ha leído sos vos, así que te dejamos que hables. A mí, sí, yo eso iba a comentar, iba a empezar desde lo personal. Me gustan mucho las biografías. Hay una cuestión, creo, de prestigio, ¿no? Que creo que tiene que ver con lo que comentaba Gustavo al principio, de por qué, cómo, ¿no? Que se leía, que no se leía, de
del prestigio que puede tener escribir una biografía, ¿no? Si las biografías están centradas en las curiosidades de la vida privada, ¿no? Ese tipo de cosas. Yo confieso que, más allá de mi obvia pasión por la historia, que también es mi profesión, el chisme me llama, ¿no? Y por eso he leído biografías de escritores, de escritoras, artistas, personajes históricos también. Pero bueno, claramente creo que hay una cuestión ahí que es interesante que desde los académicos lo hayan retomado, ¿no? Que es posible generar ese vínculo con el público y saciar esa curiosidad por el personaje, pero sin dejar de involucrarlo en el contexto, ¿no? O de implicarlo, de conectarlo con el contexto. También recordé, ¿no?, mis épocas de estudiante. En su momento en Historia Moderna, Rogelio Paredes siempre tenía una sección de revistas del corazón, ¿no? Nos contaba todas estas cuestiones dinásticas de casamientos, amantes, y bueno, eso fue lo que estoy tratando de recordar, pero creo que eso fue el acercamiento que teníamos, entre comillas, a la biografía, pero ciertamente no teníamos un texto. En mis épocas no estaba todavía la colección de Daza, así que no recuerdo que hayamos leído un texto biográfico. Y bueno, un poco, bueno, y también no quería dejar de sumarme al recuerdo de Juan Suriano, que lo comentaba Gustavo al principio. Para mí el mejor profesor que tuve en la facultad. Lo puedo decir porque no fui alumna de Gustavo ni de Marcela, ¿no? Creo que no hay conflicto ahí, pero realmente fue profesor de trabajos prácticos, teórico práctico, perdón, de Historia Social General, y la verdad digamos, me abrió mucho la cabeza y me hizo, digamos, asegurar por qué había elegido esa carrera. Pero bueno, al margen y comentando, siguiendo con los comentarios de los compañeros y las compañeras del instituto y del museo con respecto a la vida de Eva, ¿no?, que es nuestro trabajo diario, sumando, ¿no?, un poco a lo que reflexionaba Laura. Cuando escuchaba a Marcela pensaba en esta cuestión, ¿no?, o del timing y de las decisiones. Pienso, por ejemplo, en el 17 de octubre del 45, ¿no?, que también está ese debate sobre el protagonismo, ¿no?, que tuvo Eva. Creo que, bueno, ya está un poco saldado que no tuvo ese gran protagonismo que algunos le han querido dar, pero sí creo que tomó una decisión, ¿no? Mismo también cuando se suma a juntar fondos para las víctimas del terremoto en San Juan, digamos, estos hitos quizás donde ella toma decisiones en esta encrucijada histórica, por decirlo de alguna manera, que van construyendo esa excepcionalidad. Un poco contrastando, como decía Marcela, otros personajes que vienen, ¿no?, con esa excepcionalidad de cuna o desde más temprano. Y pasando un poco a la parte más de pregunta, ¿no?, para no extenderme en el comentario, sí, lo que tenemos nosotras que trabajamos en el instituto, para pensar en términos de la biografía y seguir trabajando sobre eso, ¿no? Y no encuadrarnos en un relato cerrado, sino seguir profundizando sobre la vida y la obra de Eva, son dos cuestiones. Bueno, primero el marco museo, ¿no?, que creo que daría para otra charla, pero no quiero dejar de mencionarlo, ¿no?, cómo el museo es dispositivo para divulgar y, en nuestro caso, para investigar, porque somos un museo que somos parte de un instituto de investigaciones históricas, así que, digamos, ese trabajo de investigación y de divulgación está en el marco museo, ¿no? Pero bueno, no, es para otra charla. Pero sí es en relación a lo que veníamos hablando, y un poco quería invitar a Marcela si quería hacer una reflexión al respecto, la cuestión del mito, ¿no? Vos hablabas de esta mitología o esta reputación, ¿no?, que se le arma a Carlota y que ella misma sostiene. En el caso de Eva, digamos, sinceramente no las conté, no sé si los compañeros o las compañeras del instituto saben exactamente cuántas biografías hay, pero hay muchas, y hay mucho mito, es muy difícil romper. Yo creo que quienes van a comprar la biografía o quienes van a consumir la biografía van un poco para reforzar ese mito, van buscando confirmar eso que creen que saben, a diferencia de quizás otra biografía. Yo
Debo confesar que compré varias de la colección de Daza, pero leí solo la de Mariquita, pero mi énfasis o mi objetivo era conocerla, ¿no? En el caso de Eva creo que se va a reforzar esos mitos, esas tradiciones orales, ¿no? Esos familiares, esos relatos familiares. Entonces, ¿cómo jugar, digamos, cómo tomar ese mito, ya sea que, como decías vos, el personaje mismo lo reforzó o no? Digamos, uno podría decir, bueno, como historiadora profesional, debo dejar de lado eso, pero lo cierto es que quien lee la biografía, ¿no?, contrasta eso, pero leí todo este libro y no me dice nada de tal evento, tal situación, ¿no? Entonces, ¿cómo tomar eso o cómo trabajar, digamos, dejarlo, hasta qué punto, en fin, una breve reflexión, o no, digamos, puede ser una extensa reflexión sobre eso. Y en el caso de Gustavo, me gustaría preguntarle cuál fue la recepción del público, quizás, bueno, no sé si números de ventas, me viene al caso, ¿no? Pero cuál fue, si se puede evaluar, digamos, si, por ejemplo, las biografías de personajes más conocidos, ¿no? Como Rosas, o como San Martín, ¿no? Pudieron tener una llegada como quizás pueden tener otras que escribieron periodistas, divulgadores varios, ¿no? Y personajes que se han dedicado a estudiarla. No sé si se entiende un poco a lo que me refiero, porque bueno, si estamos hablando, ¿no?, de una colección de libros, estamos en un mercado editorial también, ¿no? Y compitiendo de alguna manera por ese público. Así que bueno, eso los dejo para las respuestas. Empiezo yo, Gus. Mira, yo te voy a responder, no a través de Carlota Aldana, ni a través del mito de Eva, sino con la forma en que la biografía de San Martín que hizo Beatriz Bragoni para Daza es un magnífico ejemplo de cómo enfrentarte al mito. Hay mito más mítico, valga la redundancia, que el del padre de la patria de San Martín. Hay más biografías escritas que las de San Martín. ¿Cómo lidiar con el mito del padre de la patria, tomando distancia del mito, tomando distancia del biografiado y haciendo justamente una historia, que es la historia de San Martín y la historia de la construcción de la memoria de San Martín? Es decir, uno tiene que trabajar con ambas cosas. A ver, no porque en la segunda magnífica parte de la biografía que hizo Beatriz Bragoni trabaja cómo se construyó la imagen de San Martín, cómo se construyó la memoria pública y el panteón, y cuáles fueron los usos públicos y políticos de San Martín hasta el día que lo publicó. Entonces, eso forma parte del libro. Ahora, el punto es cómo vos lidiás con ese mito y cómo decidís como estrategia narrativa y hermenéutica historiográfica lidiar con eso. Y a mí me parece que lo resolvió magníficamente Beatriz en este punto, entre otras cosas porque lo que trabaja como punto central es cómo San Martín, esta me parece una de las hipótesis más novedosas, fue el primero en construir su propio mito, es decir, el primero en construir su propia memoria pensando en la posteridad. Estamos hablando de un hombre público. Entonces, ¿qué hace Beatriz para mostrarnos a nosotros cómo ella descubre en los archivos europeos que San Martín en su exilio es cuando comienza a comprender que quiere un lugar en la historia y que quiere seleccionar aquello que debe ser recordado y aquello que debe olvidarse? Entonces, organiza sus archivos y guarda prudentes silencios. Entonces, ¿cómo el historiador trabaja los silencios? El famoso silencio de Guayaquil y la entrevista de Guayaquil con Bolívar, de la que la literatura y Borges en su cuento Guayaquil lo trabaja maravillosamente como enigma. Bueno, lo corre del lugar de enigma y se pregunta, bueno, ¿por qué mantuvo silencio? ¿Por qué dejó decir a los otros? Porque se estaba construyendo la memoria del renunciamiento, en la famosa carta a Lafon, del renunciamiento histórico y abnegado de San Martín. Entonces, la forma en que Beatriz trabaja eso, poniendo en diálogo además el mito de Bolívar y el mito de Napoleón. Es decir, ella empieza a observar cómo San Martín, en vida, en los años 40, mira
la repatriación de los restos de Bolívar a Venezuela, y cuando ella lo relata, uno dice, el tipo se está queriendo morir de ver cómo se ha convertido Bolívar en un héroe y él está en un ostracismo voluntario olvidado. Pero además porque presencia, y esto lo trabaja muy bien también, el mito del héroe ya romántico cuando hacen los grandes funerales y repatrian los de Napoleón Bonaparte en la década del 40. Entonces, digo, no sé si respondo estrictamente a tu pregunta. Creo que el desafío del historiador es incorporar esos mitos y tomar distancia de ellos, pero trabajarlo al mismo tiempo. Bueno, una de las formas de trabajarlo como ejemplo, léanlo, me parece que es el de la colección de Daza, el libro de Beatriz Bragoni sobre San Martín. Sí, creo que es el único de los libros en los que hay eso. Y creo que es uno de los éxitos de ese libro y una de las originalidades de ese libro, ¿no? No solamente la construcción estatal de San Martín, padre de la patria, sino cómo él se autoconstruye la ordenación de su archivo, el ocultamiento de su pasado monárquico también, ¿no? Que él digamos, lo olvide, prefiere que se lo olvide y cuando vuelven sus restos, un poco que también le pasan por arriba de ese pasado, ¿no? Tratando de olvidarlo los republicanos de Buenos Aires, ¿no? Muy interesante. No, vuelvo a la pregunta que me hiciste, Aldana. El impacto del público es muy difícil de saber, ¿no? Por un lado, la colección tiene más de 10 años, así que, y tiene un nicho de mercado, dentro de un mercado que es chico, seguramente tiene un nicho pequeño, pero existente. Y desde el punto de vista comercial, para la editorial, evidentemente, no sé si le conviene, pero por lo menos no es un lastre, para decirlo así. Las ediciones son, claro, comparado con no sé, digamos, autores de literatura famosos o digamos, divulgadores de la historia que tienen éxito de público, son pequeñas, son de 3.000 ejemplares. Hasta ahora hubo la reedición de 2 de ellos, por supuesto Rosas, ¿sí? El otro, sorprendentemente, fue la biografía de Castelli. Sorprendentemente por el personaje, digo yo, ¿no? Pero eso se reeditó, hubo una segunda edición. Rosas era bastante más entendible, tal vez, por bueno, el personaje, la época, esos personajes, digamos, como lo de Voltaire, el siglo de Luis XIV, ¿no? El rosismo está ahí. Bueno, en fin, pero... Y de los más nuevos todavía no sabemos. Tenemos reportes de ventas, eso lo maneja más la editorial. Claro. Pero digamos que la editorial, además, no publica publica pocos libros de historia, más allá de esta colección. Porque tenía dos colecciones, una llamada Historia Argentina, que dirigía Juan Soriano Solo, y esa, bueno, no existe más. Y luego una colección esporádica que se llama ensayo histórico, que antes publicaba más asiduamente y ahora menos, ¿no? Pero sigue existiendo, pero esta es la que más regularmente. Este año ha sido un año muy, muy raro porque ya hay biografías listas, pero no se han publicado. El editor general piensa que publicar en este contexto no es muy conducente a un éxito, bueno, por lo menos a una sobrevivencia de público, ¿no? Entonces lo derivó para el año que viene. Lo que no sé tampoco, bueno, lo que sí sé es que algunos de estos libros se van a pasar a ebook también, ¿no? Es una forma hoy de intervenir en el mercado, sobre todo en momentos que las librerías están cerradas, ¿no? Ahora ya no, pero hubo varios meses en los que se ocurrió, ¿no? Y por otro lado, digamos, el público se ha acostumbrado a comprar libros, a comprar los PDF, digamos, ¿no? O EPUB de los libros que no compran papel. Entonces también es un nicho de sobrevivencia para las editoriales. Por otro lado, digamos, el mundo de los editoriales era muy, muy, muy escéptico sobre esta colección, sobre su conveniencia. Creo que fue una sorpresa, por lo menos para mí fue una sorpresa. Tal vez no me digan todo lo que piensan, pero de todos modos, creo que de alguna manera creó como digo, un nicho en la literatura histórica que no existía previamente, ¿no? Y bueno, seminarios como los que está dando Marcela, de alguna manera, en donde es muy interesante lo que dijo, porque yo no voy a hacer nombres, pero hay libros en donde
donde el personaje es fagocitado por su contexto, ¿no? O donde de alguna manera él, o los autores lo soltaron de la mano y quedó ahí, como decía otro autor, en el mar de la sociedad, ¿no? En el mar del contexto. Y es como que se pierde, ¿no? Más allá de tener o no tener la libreta del psicoanalista, ¿no? Eso se ve. Y otros que se aferran a su personaje a pesar de la escasez de los testimonios, ¿no? Y hay una tarea muy, muy interesante de como un compromiso. Yo digo, yo decía cuando discutíamos con Juan, se puso el personaje, se hizo cargo del personaje, se lo puso sobre la espalda. Quiere decir que lo lleva de comienzo al final del libro, ¿sí? Claro. Y en otros libros se ve que eso no ocurre tan así, o por dificultades, o porque, bueno, el contexto primó, ¿sí? Pero creo que tiene también hoy, me parece, a ver Marcela puede decir algo más, el respeto de los académicos, ¿no? Del mundo académico, quiero decir, ¿no? Del mundo de los historiadores, historiadoras. Bueno, muchísimas gracias por las respuestas. No sé si alguien más, doy una última oportunidad, ya sí podemos ir cerrando. Fue una charla interesantísima, nos extendimos por suerte, muy, muy agradable, pero bueno, como todo llega a su fin, así que si alguien más quiere preguntar. De todas maneras, les recordamos, ¿no? Bueno, como ustedes saben, estamos todavía en un contexto de aislamiento, no, al menos en el caso del instituto y del museo todavía no se encuentra abierto al público, pero nosotros tenemos una biblioteca, un archivo, de todas maneras se puede consultar por mail, así que si alguno no nos conocía, aprovecho para darnos a conocer. Museo Evita, Instituto Eva Perón, y bueno, como su nombre indica, nos dedicamos a la vida y obra de Evita, pero un poco lo que comentábamos al principio, tratando de que esa biografía esté enmarcada en un contexto, así que, como bien comentaba Damián, Laura, que son del equipo de investigación, ellos trabajan otros temas también, bueno, Ariana también es parte del equipo, así que, bueno, su pregunta no molesta y estamos para lo que necesiten. Así que si no hay, voy a chequear el chat. Muy bien. Bueno, si nadie más quiere intervenir, vuelvo a agradecer la participación de Gustavo y de Marcela. Gracias por tomarse el tiempo de compartir sus trabajos con nosotros, con nosotras. Gracias a los que participaron, a los compañeros y a las compañeras del instituto, autoridades, y obviamente a los que nos escucharon y a las que nos escucharon durante este rato. Así que, bueno, no sé si alguien más se quiere despedir. Bueno, muchas gracias, Aldana, muchas gracias a todas las autoridades, a Ariana, que fue quien me contactó directamente. Un placer compartir con ustedes y con el colega amigo Gustavo este conversatorio, nombre que se ha puesto tan de moda. Y nada, espero que les haya resultado de interés y seguimos en contacto, por supuesto. Muchas gracias. Sí, lo mismo, muchísimas gracias. Marcela. Para Gracias, mí Gustavo, un placer, compartir esto con ustedes, con Marcela, amiga. Y por otro lado, saludar a muchos alumnos y alumnas que veo en las camaritas, algunas prendidas y otras apagadas, que hace mucho que no los veo, y les mando un fuerte abrazo a todos. Exacto. Y muchas gracias al museo por la invitación, y a Adriana en particular, que también fue alumna. Gracias. Gracias a los dos. Un placer siempre escucharlos. Muchas gracias. Bueno, gracias nuevamente entonces y hasta la próxima.